Mi nombre es Gabriel Leonardo Coma Torres, y mi compañera Liliana Velandia. Con ella vamos a presentar este video que es sobre la historia del colegio. Entonces vamos a entrevistar a unas profesoras que saben acerca del tema. Entonces vamos a entrevistar a las profes. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Profe, es que queremos hacerle una pregunta para un video, entonces pues a ver si se nos puede responder. Sí, claro. Colegio antes de construirlo, ¿cómo era el entorno que se veía? Bueno, nosotros inicialmente llegamos en el 2007, iniciamos con niños en el colegio El Porvenir, éramos la CDC, el Porvenir. El colegio lo único que había era un potrero, todo esto eran potreros, ni siquiera habían apartamentos, y había un container de color naranja. Cada vez que llegábamos al Porvenir nos señalaban, allá es su colegio, y solo se veía el potrero, el pasto. Estaba el container y estaba la caseta del celador, que eran lo único que se veía. De resto no había ni edificaciones aledañas y lo único que se veía era el Santa Fe, porque no había un apartamento ni edificación, solamente estaban todos los lotes baldíos. Vías de acceso sí habían, estaban pavimentadas, en cambio frente al Porvenir todavía esa parte de Porvenir estaba sin pavimentar. Y rutas de bus no había. Las rutas de bus llegaban hasta Bosa, Brasil. Y los docentes teníamos que llegar hasta allá y desplazarnos caminando desde allá hasta el Porvenir y después hasta aquí, hasta la institución. Profe, ¿con cuántos niños contaban para cada aula cuando construyeron el colegio? Bueno, inicialmente preescolar, en ese tiempo eran los grados transición, contábamos con 4 cursos, cada cursito era de 30 estudiantes. Y de ahí en adelante, primero a 11 o hasta noveno. Hasta noveno, empezamos hasta noveno, habían 2 cursos por nivel y cada curso en promedio eran 40 estudiantes, 40-45 estudiantes más o menos. Iniciamos con una población pesada porque el Porvenir, digámoslo así, seleccionó los estudiantes para ellos, y los estudiantes de bajo rendimiento académico o de una mala convivencia, si se puede decir así, fueron enviados a nuestra sede. Entonces nosotros empezamos con una población bastante pesada. No fueron solamente los estudiantes del Porvenir que recibieron nosotros, sino los colegios aledaños del sector. Todos los colegios hicieron como una depuración y enviaron al Colegio Ciudadela Educativa de Bosa estudiantes de bajo rendimiento académico y de una convivencia inadecuada. Entonces toda la población que nosotros recibimos en ese momento fue... ¿En qué año el colegio recibió ese nombre? ¿Y cómo hicieron con los uniformes? ¿Recolectaron plata? Los uniformes, como empezamos como CDC del Porvenir, pues teníamos la identificación del Porvenir y el uniforme era el del colegio Porvenir. Después de eso, cuando ya el colegio tiene su ubicación, su sede, como su planta física, realizamos un proceso como de independencia del Porvenir a lo que es ahorita Ciudadela Educativa de Bosa. Para el uniforme hubo como una especie de concurso en donde los padres presentaron propuestas, y de las propuestas que el rector en ese momento estaba encargado, seleccionó 3 y de las 3 los padres eligieron la que ellos consideraban más apropiada para la institución. Y así fue como se instituyó tanto el uniforme como los símbolos que los identificaban. Entonces los símbolos sí estuvieron diagramados por el profesor Freddy Lamilla, que es el profesor de artes de la jornada mañana. Lo que empezaron a construir, aparte de ya que estaban. Una vez salimos de las instalaciones del Porvenir, nosotros nos ubicamos en unas aulas provisionales, que son los prefabricados que en este momento estará usando su hermana Arciniegas. Ahí nos ubicamos con bastante dificultad porque no había ni servicio de energía ni agua. Y las casetas, en esa época, como dependíamos de fondos del Porvenir, pues a lo que están hoy en día eran muy precarias. Simplemente nos colocaron las casetas y ya.
Y los puestos. Y los puestos, el mobiliario que utilizamos fue lo que no servía o lo que iban a dar de baja del porvenir. Entonces nosotros empezamos con todos los puestos ya, los viejos, rayados, vueltos nada, fue con todo ese mobiliario que empezamos nosotros. Ya después, cuando nos pasamos hacia el mes de mayo, hacia ya nuestro colegio, lo único que había construido era el preescolar 1, que ese es el preescolar antiguo, y el bloque de secundaria. Pero iniciamos labores, todavía no habían terminado bien la obra, todavía no habían terminado la instalación eléctrica, entonces por consiguiente no había luz y no había agua. Entonces el servicio sanitario se prestaba con baños portátiles, en donde pues era terrible, pues por la salubridad que no había buen servicio y buen aseo de estos baños. Entonces nos los dejaban ahí, buenamente a la semana venían a asearlos y pues de todas maneras había bastante población. Adicional a eso, los horarios no eran tan extensos por precisamente el servicio de la luz y el agua. Entonces nosotros entrábamos 12:20 más o menos y estábamos saliendo faltando 10 para las 6, entre 10 para las 6 los muchachos de bachillerato y preescolar si salía 4:45 y primaria a las 5 de la tarde. También los profesores de secundaria, cuando estábamos en el porvenir, plantearon horarios de emergencia y entonces ellos hacían como salidas pedagógicas. Entonces, porque como teníamos que compartir salones con el porvenir, entonces ellos iban a la antena, creo que es un sitio, otra vez hicieron una caminata hacia la biblioteca al Quintal, se ponían a hacer caminatas con los chicos y recorridos pues para hacer actividades pedagógicas que no necesitaran estar todo el tiempo dentro del aula de clase. En ese momento era un programa distrital que era ciudad, escuela, escuela, ciudad, creo que era en ese momento, donde los muchachos, pues debido a que nosotros no teníamos el espacio adecuado, se planteó como emergencia, pero pues se cumplió, digamos que con la política establecida en ese momento. También hubo pico y placa, que eran unos estudiantes de... A la fecha, ¿cree usted que la planta física es la adecuada para el número de estudiantes que hay en la institución? Nosotros consideramos que la planta física sí es adecuada para atender a los estudiantes, que cuenta con toda la infraestructura y la normatividad que exige el Ministerio de Educación Nacional. En cuanto al número de estudiantes, pienso que desde el nivel central se ha desbordado para suplir el programa de cobertura, obviando o dejando de lado la calidad. Este colegio, por ser un colegio de excelencia, inscrito en el programa de excelencia, debería tener menor estudiantes en las aulas de secundaria, más o menos un número de 35 aproximadamente, para primaria 30 y pues para preescolar serían 25 y 20. Pero como vemos, la realidad es otra y por el sistema de rotación hay excesivos estudiantes y muchas veces vemos como los profesores de educación física no tienen aula cuando está lloviendo para hacer sus clases. Entonces sí considero que Y profe, cuando ocurrió un accidente, ¿cómo hacían? Pues cuando ocurría un accidente, como nosotros en esa época, no se hablaba de primer respondiente. Sabíamos que éramos responsables, pero en esa época no se hablaba del primer respondiente. Entonces, ¿cuál era el actuar del docente? Si no podía comunicarse con el padre de familia, el docente mismo tenía que trasladar al estudiante al sitio más cercano. Había que ver también que en ese momento no habían, pues si no había luz, no había servicio de agua, mucho menos había una línea telefónica. Entonces la comunicación era a través de celular y muchos papás en ese momento pues eran muy pocos los que contaban con celular. Aparte, pues como ya lo habíamos mencionado, no habían rutas de transporte para llevar a un niño a una atención o para llamar a una línea de emergencia, la ubicación era bastante difícil. Entonces lo que se hacía en ese momento era recurrir a los profesores que tenían su vehículo y transportar al niño accidentado hacia un lugar cercano de atención inmediata. En ese momento, en ese tiempo era más cercano la cabaña, no estaba el servicio de salud que hay ahorita en el Porvenir.